Buenos días, bienvenidas a todas y todos a esta presentación del Libro Blanco de la Discapacidad Orgánica, esta primera parte que es el estudio sobre la situación de las personas con discapacidad orgánica en España. Estudio que ha sido realizado gracias a la subvención a cargo del 07 de Interés General del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al trabajo y al esfuerzo de su principal investigadora, que estará hoy aquí con nosotros para presentarnos dicho estudio, pero también gracias a toda la participación del movimiento asociativo de la discapacidad, del movimiento asociativo de COCENFE, que, como veremos también a lo largo de esta presentación, han participado intensamente, han trabajado y contamos también aquí con algunas de las personas que han trabajado en este grupo de trabajo y que nos va a contar su participación y en qué consiste esta primera publicación. Para COCENFE hoy es un día muy importante porque pues, vamos a presentar este primer análisis que se hace sobre la discapacidad orgánica en España y por eso hemos querido invitar a esta presentación a las personas pues, más representativas del ámbito de la discapacidad. Y por eso hemos invitado, como no podía ser de otra forma, a nuestro presidente, evidentemente, a Anxo Queiruga, pero también queríamos contar con el presidente del CERMI como principal aglutinador de todo el movimiento asociativo de la discapacidad. Y también estaban invitados pues, nuestro director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, que por problemas de agenda y del último momento no ha podido acompañarnos, pero nos ha trasladado un enorme saludo y que traslade pues, todo su afecto a todas las personas que componemos el movimiento asociativo de COCENFE y nos ha deseado el mayor de todos los éxitos en esta presentación, que seguro que así va a salir la jornada. Yo, sin más, ya dar la palabra a nuestro presidente para que dé la bienvenida y nos dirija unas palabras y empecemos ya el acto, que es de lo que consiste este día tan esperado. Anxo. Gracias, Elena. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias pues a todas las personas que estáis siguiendo este acto a través de YouTube. A las personas pues que vais a participar, la verdad es que hoy es jugar en casa, ¿vale? Estamos rodeados de amigas y de amigos, personas que, bueno, pues que nos cruzamos en multitud de ocasiones. Y permitirme pues que salude al presidente del CERMI, ¿vale? A Luis, pues que siempre tiene una agenda súper ajetreada con un montón de cosas y hace, pues para nosotros es un gusto que nos acompañe y aparte de presidente del CERMI, pues es un buen amigo y un aliado para COCENFE, pues muy importante. Así que gracias Luis por estar con nosotros, a nuestra vicepresidenta, que la volvemos loca, viajando de un lado para otro, ayer en Zaragoza, hoy conectada pues ya aquí en Madrid. Eva, mil gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, tu compromiso con la discapacidad en general, pero especialmente con la discapacidad orgánica y para COCENFE pues es un lujo tener una vicepresidenta como Eva Pérez. Georgina, pues es la investigadora de este libro blanco de la discapacidad orgánica que hoy presentamos, que ha hecho también pues un magnífico trabajo con excelentes colaboradores y colaboradoras con nuestras entidades que todas han hecho un esfuerzo pues importante para tener pues este documento que hoy vamos a presentar, pero sin el trabajo de Jordina pues tampoco sería posible. Por lo tanto, nuestro reconocimiento también y nuestro agradecimiento a tu paciencia, que me consta que la tuviste para que esto llegara a buen puerto, ¿no? Y a mi paisana Laura Quintas, ¿vale? Que también es pues participante de su grupo del trabajo de Libro Blanco y del grupo de trabajo de cronicidad y pacientes y de coordinación sociosanitaria en los grupos de COCENFE, ¿vale? Aparte, bueno, pues también es bueno, responsable de la Comisión Sociosanitaria de COGAMI, de COCENFE en Galicia, presidenta de Hemofilia en Galicia, en fin, ¿vale? Así que por eso decía al inicio que estamos rodeados de amigas. Hoy casi en el cómputo empatamos gallegos con otros territorios, pero
en fin, se trata de sumar, de que cada uno demos lo mejor de nosotros mismos y de contribuir a que, en definitiva, al final, pues que le dejemos a las personas que vengan detrás pues una situación mejor que la que tenemos, que es lo mínimo y es lo justo, creo, desde mi punto de vista, ¿no? Hoy por fin pues presentamos este libro blanco de la discapacidad orgánica, un estudio de investigación sobre la situación de las personas que tienen pues una discapacidad orgánica y al que desde COCENFI, nuestro movimiento asociativo, pues hemos dedicado un gran esfuerzo. Hemos realizado este documento con el objetivo de conocer la situación actual y las necesidades de las personas con discapacidad orgánica y también de abordar pues todas aquellas áreas que afectan a la calidad de vida desde un enfoque pues multidimensional. Las limitaciones y restricciones y las propias barreras sociales que origina la discapacidad son pues continuamente minimizadas y invisibilizadas en muchas ocasiones. Generan problemas en la cobertura de las necesidades de apoyo para acceder o para mantener pues un empleo, para desarrollar estudios, para acceder a medidas de protección reconocidas por la administración, en definitiva, pues para desarrollar una vida plena en igualdad de condiciones y bajo el principio de autonomía personal, como reconoce pues el marco normativo vigente y los tratados de derechos a nivel internacional de las personas con discapacidad, ¿no? Ayer en una reunión que manteníamos también en CERMI con una, bueno, con la vicepresidenta de Políticas Sociales del Partido Popular hablábamos del baremo de la discapacidad, ¿no? El ansiado baremo que ya para nosotros y para nuestras entidades ya parece que es el viejo baremo, ¿no? Y bueno, y es verdad que esto es algo que deja sin cobertura en la actualidad a muchas de las personas con discapacidad orgánica y por eso desde COCENFE y ayer también pues lo hacía el presidente del CERMI en esa reunión pues de la inmediatez que debíamos de tener que ese baremo fuera ya una realidad a día de hoy. Esperemos que eh, bueno, en breve espacio de tiempo por fin seamos capaces de tener este baremo. Y por eso, pues quiero agradecer a todas las personas que habéis hecho posible que hoy dispongamos de este estudio, especialmente, pues, obvio, al personal técnico de COCENFI, a las personas de nuestro movimiento asociativo. Con vuestro esfuerzo, pues reforzamos el trabajo de visibilización y de incidencia política y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad orgánica que venimos realizando desde nuestro nacimiento y especialmente pues desde el año 86 cuando empezamos a incorporar a COCENFE pues las entidades representativas de la discapacidad en todo el territorio nacional. Quiero recordar pues que COCENFE es la principal entidad representativa de la discapacidad orgánica en España, que hemos sido pioneros en el reconocimiento y la representación de esta discapacidad, pues al punto de otorgarle pues un nombre y un símbolo propio que lo podéis ver pues detrás de mí. No podremos avanzar pues en este camino de defensa de derechos sin incluir a las personas con discapacidad orgánica, sin comprender sus necesidades y demandas y darles una respuesta cabal y urgente a las barreras sociales que siguen perpetuándose y lo hacen sobre todo y fundamentalmente porque no están ni reconocidas ni visibilizadas. Todo avance en los derechos de las personas con discapacidad es un logro para la sociedad en su conjunto y además responde a un mandato de justicia social, de deuda histórica y global con las personas con discapacidad, amparado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por nuestra legislación. Finalizo. Con este libro blanco de discapacidad orgánica queremos seguir avanzando en el reconocimiento, en la visibilidad y en la conquista de derechos de las personas con discapacidad orgánica. Y sobre todo, pues aportar un conocimiento detallado sobre sus necesidades y las medidas que hay que tomar para garantizar su plena inclusión y participación activa en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anxo, por tus palabras y que seguro que no nos cansaremos a lo largo de toda la jornada de dar las gracias a todas las personas que participaron en el estudio porque realmente
ha sido una participación abrumadora y que ahora también ha elevado muchísimo el nivel de expectativa y de exigencia. Ahora vamos a querer que en todas las acciones que llevemos a cabo tengan este mismo nivel de intensidad que ha sido fantástico. Así que tenemos el gran reto de mantener el listón tan alto. Nos gustaría ahora que Luis, que el presidente del CERMI, nos dirigiera unas palabras como principal representante de toda la discapacidad, porque para nosotros es muy importante esta presentación y queríamos que estuvieras con nosotros precisamente por ser el primer estudio que hay sobre la discapacidad orgánica y creemos que es muy importante para todo el sector. Luis, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Elena. Un placer estar con la gran familia de COCENFE, querido presidente, Anso, vicepresidenta, Eva, bueno, las personas que han realizado, desplegado este magnífico trabajo, que es un trabajo coral, colectivo, pero quiero pues personalizarlo en Georgina y en Laura. Enhorabuena, he tenido la oportunidad, no totalmente, pero sí de leer bastante del estudio que me pasó Elena y bueno, considero, y no son palabras retóricas, que es un acierto y un trabajo útil, sobre todo útil de cara a enfocarlo a un cambio social, el cambio social que necesita la discapacidad orgánica. Gracias, Anso, Elena, por invitar al CERMI. Sentimos que este logro de COCENFE es un logro de toda la discapacidad y nos sentimos copartícipes del éxito que va a suponer, porque yo creo que hoy hay un giro, hay un punto de inflexión en relación con la discapacidad orgánica en nuestro país. Yo suelo decir, y lo digo por convicción, no porque quede bien o porque pueda ser una especie de frase para las redes sociales, que tendremos las leyes y las políticas públicas que sepamos y podamos arrancar. A las personas con discapacidad no se nos da nada y todo lo que, y además creo que con razón consideramos poco y tardío e incompleto, ha sido gracias a nuestro esfuerzo. Porque es el movimiento asociativo, y COCENFE lo sabe muy bien, como principal organización de la discapacidad en nuestro país, numéricamente, somos el movimiento asociativo, el motor de la acción pública en materia de discapacidad. Si esperásemos pasivamente a que los poderes públicos, que son en una sociedad decente, democrática, que tienen conferido el poder de actuar, los que intervinieran, los que de motu propio y sin presión previa actuaran, pues yo creo que incurriríamos y caeríamos en la decepción, en la frustración y en la melancolía, porque desgraciadamente los poderes públicos siempre llegan tarde, mal y nunca. Y no es una crítica injusta y aprovechando que no está nadie de la administración. Si estuvieran delante, mañana tenemos Consejo Nacional de la Discapacidad, pleno de este órgano de participación y consulta, pues también lo tendremos que decir delante de los representantes del Ministerio y de la Administración General del Estado. Dentro de esta tarea de motor está quizá la más creativa, la más invitativa a hacer, a pensar, a reflexionar, ¿no? Que es la actividad propositiva, la de perfilar y la de articular cómo deben ser las políticas públicas. Nuestro movimiento es un movimiento maduro, es un movimiento que no se limita a señalar la deficiencia, a señalar el mal funcionamiento, el déficit de tantas cosas que hay en nuestras políticas, en nuestras leyes, o el incumplimiento, ¿no? Porque tenemos progresivamente mejores leyes, pero que no se cumplen, con lo cual la decepción y la frustración se incrementa considerablemente. Y dentro de esa tarea de motor, pues está la de proponer. Y yo creo que aquí es donde se inscribe, donde se inserta este libro blanco de la discapacidad orgánica, ¿no? Habéis generado conocimiento valioso en una primera etapa, que es lo importante, poner negro sobre blanco, nunca mejor dicho, y haciendo juego de palabras con el título del libro. Habéis indagado, yo creo que de un modo holístico, transversal, amplio, integral, una materia no demasiado explorada, al menos en ese carácter integral o muy específicamente para las distintas discapacidades que integran la discapacidad orgánica, y habéis elaborado una antesala, habéis construido lo que sería el prolegómeno
pues de un programa de acción global, coherente, factible y transformador. A partir de este libro blanco se podrán fundamentar políticas públicas, políticas coherentes, políticas integradas, políticas armónicas, porque aquí no puede haber una visión sanitaria, una visión social, una visión de derechos, una visión de participación. Tiene que ser un todo construido, armónico y que mutuamente se nutra, ¿no? Yo creo que esto lo habéis hecho y vuelvo a decir, no son palabras de halago, de respeto, de deferencia por haberme invitado de un modo inmejorable respecto de la discapacidad orgánica, que creo firmemente que es uno de los rostros de la discapacidad con personalidad más acentuada y que necesita una respuesta mucho más ambiciosa, mucho más intensa por parte de la acción pública, por parte de la toma de conciencia social y por parte del propio movimiento asociativo ajeno a COCENFE, ¿no? Que tengamos una visión mucho más acentuada de lo que es la discapacidad orgánica. La discapacidad orgánica, cuanto más la conoces, ya ha estado siempre en esa zona de sombra, en esa periferia, en esa falta de visibilidad. Hace unos meses presentasteis el logo, ese anagrama de lo que es la discapacidad orgánica. Eso contribuye a perfilar una visión, un enfoque que si no puede pasar absolutamente inadvertido. Porque yo creo que la discapacidad orgánica es una de las que tiene una mayor deuda contraída por parte del Estado, de los poderes públicos, y el Estado, por una vez, tiene que ser buen pagador y debe comenzar a saldar esa deuda, al menos debe comenzar a pagarla con decisiones, como lo del baremo, la reestructuración de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, el espacio sociosanitario, la autonomía personal. Bueno, son tantas las medidas, tantas las acciones e iniciativas que deberían derivarse de una política coherente de atención a la discapacidad orgánica. Quiero señalar ya por fin, y perdona Elena si me extiendo, pero creo que merece la pena decirlo todo, al menos todo lo que a mí me ha suscitado la lectura de este libro blanco, que lo habéis hecho del mejor modo posible también en la metodología, y es escuchando a la gente y reproduciendo lo que la gente con discapacidad orgánica ha dicho, con comillas. A veces los dirigentes, la dirigencia asociativa, que tenemos discapacidad, que pensamos que lo sabemos todo, que hablamos en nombre de nuestros compañeros y compañeras, yo creo que inconscientemente, aunque pueda haber un poco de culpa, hablamos y no dejamos hablar a. Y tienen que hablar las personas, y es muy bueno que las personas con discapacidad orgánica nos digan a los que tenemos alguna responsabilidad qué sienten, qué quieren, qué desean y cómo debe intervenirse para que su vida tenga pues, más oportunidades, más participación, más derechos y sean personas absolutamente empoderadas. Concluyo, Elena, Anso, ha habido investigación y de la buena reflexión, hay articulación, hay parámetros de por dónde deben ir las políticas públicas futuras y ahora lo que queda es la acción. La acción, y CERMI estará con COCENFE en hacer una acción pronta, eficaz, rápida y que vea resultados en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad orgánica y de sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, por acompañarnos hoy aquí, porque para nosotros, como decía al principio, es un día súper importante y como tal queríamos que estar acompañados pues, también por las personas más importantes del ámbito de la discapacidad. Así que reitero nuestro agradecimiento. Ahora sí, ya vamos a ir dando paso a la presentación propiamente dicha del libro blanco, pero me vais a permitir, Georgina, que antes de darte la palabra, pues dé las gracias también especialmente a todas las personas que habéis participado. Me gustaría nombrarlas específicamente, no a todas, evidentemente, si no salimos de aquí hasta mañana, pero sí que me gustaría poder dar las gracias en primer lugar a toda la comisión ejecutiva de COCENFE, porque evidentemente de ahí parte toda la iniciativa, ¿no? Todas las iniciativas que llevamos a cabo el equipo técnico, sin esa participación de la ejecutiva no sería posible.
pero me va a permitir también la ejecutiva que haga una especial mención a nuestra secretaria de Cronicidad, Pacientes y Coordinación Sociosanitaria, Mara Ruti, que ha estado liderando todo el tiempo este trabajo, nos ha dado directrices, ha estado súper implicada y creemos que es de justicia pues hacer mención a nuestra querida Mar, que le gustan un poquito las cámaras, pero que está siempre detrás trabajando y creo que había que decirlo. También, evidentemente, a Eva, nuestra presidenta, que está ahí trabajando siempre mano a mano con Mar y con todos nosotros, pero bueno, Mar, gracias por estar ahí y apoyarnos siempre en todo lo que te pedimos. Por supuesto, reiterar las gracias a todas las personas que participaron en el grupo de trabajo y en todo el movimiento asociativo, porque crearon esos grupos de discusión. Bueno, yo creo que después también Georgina nos explicará cómo ha sido todo el funcionamiento, pero de verdad, lo decía Luis y creo que es una de las riquezas del estudio, la inmensa participación y la riqueza de las contribuciones de las personas que han participado en esta investigación. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, y ya sé que ahora la voy a poner un poquito más nerviosa de lo que está, pero también hay que decirlo, a nuestra compañera Georgina, ¿no? Por todo el trabajo que ha realizado, porque del mismo modo que el grupo de trabajo ha estado muy implicado y demás, nos has facilitado mucho lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que contribuir y yo creo que también es de justicia pues darte las gracias. Y además que si hiciéramos, me van a permitir también aquí lo del presidente del CERMI, el presidente COCENFE y el resto de participantes, ¿no? Que si hiciéramos ahora con esta presentación un símil con un festival de música, hoy Georgina sería nuestra cabeza de cartel. Así que, sin más, este es el momento de tu actuación. Georgina, preséntanos el estudio. Bueno, muchísimas gracias. Me han robado un poco el agradecimiento que quería extender justo en este momento a todas y cada una de las personas que participaron, a las compañeras que están detrás de este evento para que salga todo milimétricamente perfecto, y también a Mar Arruti, que bueno, no la tenemos en cámara, pero está en todo este trabajo. Y dicho esto, sí que voy a empezar a compartir lo que tenemos para ver. Vale, ahí va. Bien, lo primero que queríamos plantear es retomar un poco lo que ya han anticipado Luis, lo que han anticipado todos vosotros, que es que este estudio, este documento, nace en realidad de una necesidad identificada de echar luz sobre una discapacidad ampliamente desconocida y sobre la realidad y la situación de muchísimas personas que tienen esta discapacidad, la orgánica. Y esta necesidad evidentemente nace del compromiso y de la acción del movimiento asociativo y pertenece a la historia de COSENFE de una manera muy clara y a través de una serie de hitos que fueron desde encontrarse, desde compartir, desde darle un nombre, un símbolo y ahora con esto, bueno, un documento de referencia. Y por supuesto que el postulado del que partimos y que se articula y se ha articulado todo este trabajo es que efectivamente la invisibilidad como no reconocimiento, como falta de conocimiento, es la mayor barrera de las personas con discapacidad orgánica. Y también decir que todo este documento ha tenido ese propósito de nutrir el proyecto común de COSENFE y de su movimiento asociativo y se ha planteado sobre todo como un documento vivo, como una herramienta de trabajo. Esto que ya me habían anticipado, muchas gracias. Y muchas gracias, Luis, por considerarlo útil, porque esa es la finalidad principal. Esta finalidad de dar visibilidad, de dar fundamentos, obviamente de servir a la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades, es también un planteamiento y un propósito que nació de este subgrupo de Libro Blanco, que también han anticipado, en el cual participaron estas 11 entidades representativas y que forman parte de este grupo mayor de cronicidad, pacientes y coordinación sociosanitaria que coordina Mara Ruti. El trabajo de este grupo evidentemente fue esencial para poder arribar, para dar legitimidad y validez a lo que realmente estamos haciendo. Ese es el corazón de esto. Y se ha desarrollado efectivamente un proceso participativo que muy brevemente vamos a decir que partió del debate, la problematización, se llegó a ciertos consensos que vamos a ir tocando luego,
y se hizo todo un proceso de validación desde los instrumentos, que esto es importante, desde la cocina, el planteamiento de la investigación, de qué preguntamos y cómo, y también, por supuesto, en el documento final, y que ahora también estamos implicados en esto, en esta nueva etapa de la difusión. Este estudio, como bien anticipó Anjo, tuvo ese objetivo general de conocer la situación actual, las necesidades de las personas con discapacidad orgánica, y se planteó además, bueno, estos 3 objetivos específicos: aportar un marco conceptual, ver este impacto en distintos ámbitos y áreas de la vida de las personas con discapacidad orgánica y la de las personas del entorno, y también conocer las necesidades y demandas principales. Se aplicó brevemente, en lo metodológico voy a ser breve, pero es importante decir que se aplicó un enfoque exploratorio porque era necesario esto, aproximarnos en profundidad. Y un diseño mixto secuencial, que lo que quiere decir brevemente es que se han hecho entrevistas a fuentes de autoridad, tanto profesionales del ámbito sociosanitario, investigadores y también referentes del movimiento asociativo. Se han hecho también grupos de discusión a personas con discapacidad orgánica y a personas del entorno. En concreto fueron madres de niños y niñas con discapacidad orgánica, hijos, hijas y parejas. Y también se aplicó un cuestionario online que hemos tenido muchísimas respuestas, afortunadamente, y que también, como has dicho, Elena, no solo fue la cantidad de respuestas, sino la riqueza, el contenido que han tenido y que hemos podido capturar también en los comentarios de texto abierto. Decir 2 cositas sencillas, que es el canal principal ha sido el movimiento asociativo de COSENFE, si bien también en el cuestionario se han captado otras respuestas de personas que no pertenecen a COSENFE, y esto nos permitió contar con personas que tenían mucho conocimiento de su discapacidad, de su situación y también de su experiencia participativa, sobre todo desde la perspectiva más cualitativa. Y esto creo que lo enriquece mucho. También decir que este tipo de muestras se las considera como muestra no probabilística, que son útiles y necesarias en este tipo de aproximación, si bien no nos permiten generalizar a ese universo que todavía deberíamos determinar de la población con discapacidad orgánica en España. Y hago un pequeño paréntesis: en el estudio se da una aproximación cuantitativa en base a los datos que teníamos de la encuesta de discapacidades del año 2008. Ayer, afortunadamente, ha salido la nueva encuesta y bueno, tendremos ya que actualizar esos resultados. Bien, también brevemente es necesario dar unas pinceladas de esto que es la caracterización de la muestra, sobre todo de la muestra cuantitativa, tanto desde lo sociodemográfico como desde la discapacidad. ¿Por qué? Porque nos permite también entender un poco por qué los resultados que presentamos son como son, ¿no? Por un lado, nos encontramos con una muestra que es feminizada, hay mucha participación de mujeres con discapacidad orgánica, sí que tiene una edad entre 35 y 54 años, una edad media, adulta, bueno, el 56% de la muestra se concentra aquí. Hemos tenido afortunadamente una buena representación territorial, ha habido respuesta de todas las comunidades autónomas, de distintos tipos de tamaños de municipio, y sí que caracteriza esta muestra un perfil formativo bastante alto, que quizás contrasta con los datos más generales de la población con discapacidad, y que también podemos observar o deducir un acceso al mercado laboral, si bien actualmente dicen estar trabajando activamente solo el 40%. Y pese a estos 2 datos del alto nivel formativo y de un relativo acceso al mercado laboral, nos encontramos con ingresos medios mensuales bastante bajos, ¿no? Donde el 45, casi el 50% de las personas que respondieron al cuestionario no cobran más de 1.200 euros al mes. Y esto se refuerza en el caso de las mujeres que han respondido al cuestionario, donde esa misma proporción en realidad cobra menos de 900 euros al mes. Y en esta línea, y también gracias a esos comentarios de campo abierto que le decimos, donde las personas han podido introducir también relatos, detectamos situaciones de vulnerabilidad y de desamparo, que en este caso hemos traído en este recuadro, y que nos anticipan ya las consecuencias más importantes y más hondas de este correlato de barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad orgánica. Por el lado de la discapacidad, decir 2, 3 cositas, que hemos contado con una variedad de condiciones de salud de origen, que era un poco también un objetivo de este trabajo, poder abarcar en cierta medida esa diversidad de situaciones que congrega la discapacidad orgánica. Y son personas que además, en buena medida,
han adquirido esa discapacidad en edades tempranas. Y esto conecta con lo anterior y con lo que diremos después sobre el impacto en la inserción sociolaboral y educativa. Y dicho esto, vamos a pasar a los resultados que están organizados en torno a estos objetivos específicos, ¿no?, que hablábamos previamente. Ya de lleno en la conceptualización, aquí traer esto que planteamos al principio, el proceso participativo, pues se ha trabajado justamente en el seno del subgrupo del Libro Blanco y se ha trabajado en torno a dos ideas fundamentales. Partiendo de la base de esta diversidad de condiciones que agrupa la discapacidad orgánica, necesitamos tener un concepto que sea incluyente, pero que no nos haga caer, por decir así, en un listado de enfermedades, ¿no?, que para eso hay otro tipo de instrumentos. Tenía que ser un concepto que pudiera reconocer la situación. Y también fue importante, o se planteó como un desafío importante, pensar en aquellos elementos comunes de la discapacidad orgánica que tiene toda esta diversidad de situaciones, justamente para poder comprenderla mejor. De ahí que sobre la base de la definición previa ya existente en COSENFE, se planteó que las personas con discapacidad orgánica presentan afecciones producidas por la pérdida de funcionalidad en alguno de los sistemas corporales, que pueden ser localizados en órganos específicos o generalizados, como fallos sistémicos, y encuentran barreras en su día a día que limitan su autonomía personal y generan una importante desventaja social. De una manera se recupera la terminología propuesta por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es la última clasificación que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto para conceptualizar y definir la discapacidad, recogiendo uno de sus componentes, el componente más biológico, más corporal, que en la traducción al español de este instrumento de clasificación se ha denominado como deficiencia. Pero también nos parecía fundamental darle esa perspectiva del modelo social, de la discapacidad, de amparar la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad Orgánica y poner el acento en las barreras que generan la discapacidad y también y principalmente en el principio de autonomía personal como una clave para entender por qué las barreras son barreras y en todo caso qué respuestas a nivel social podemos darle a ellas. También en el marco del estudio se tuvo en cuenta la perspectiva feminista de la discapacidad, porque también nos instaba a repensar el cuerpo, a repensar esa experiencia interna de la que vamos a hablar ahora, desde una perspectiva política, discutiendo justamente con que se trate de una cuestión eminentemente biológica, médica o rehabilitadora, en el sentido de estos modelos previos de la discapacidad. Y ya esto justamente nos mete en los elementos comunes que hemos reflexionado en este trabajo. Partimos, como ya hemos dicho, de este no reconocimiento como la gran barrera de múltiples caras, que vamos a ir viendo también, pero era necesario también ahondar en las características de las afecciones más propias de la discapacidad orgánica. Y esto suponía, como decíamos antes, adentrarnos en esa dimensión más vivencial, más experiencial, más interna y propia, donde la carga de enfermedad y de tratamiento supone quizás la clave fundamental para entenderla, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque, bueno, estamos en el campo de lo que se llaman las condiciones crónicas de salud. Se trata de condiciones que tienen complejidad diagnóstica, complejidad de tratamiento, multipatología. Más de la mitad de la muestra dice tenerla, efectivamente, esta multipatología. Esto conlleva una polimedicación. Esta polimedicación conlleva a su vez múltiples efectos no deseados. Y a todo esto se suma una disciplina estricta de cuidados diarios que van desde la toma de medicamentos, la alimentación, el descanso y otras tantas cosas, que esta disciplina es instalada de manera permanente, atraviesa toda la vida, implica un consumo de tiempos y energías que, retomando una de las expresiones de uno de los entrevistados, se quita a otros ámbitos de la vida. De ahí que se trate de una experiencia vital, ya no solo pensar la cronicidad en términos de meses, sino pensarla como un horizonte vital que implica un largo proceso con la enfermedad y con la discapacidad, que afecta, como decíamos, la vida diaria, que afecta al entorno próximo y que generalmente va unido a un desmejoramiento de la salud y a una situación de mayor fragilidad. Son afecciones también que presentan un curso interno, pero a la vez de enorme y muy alta intensidad, como es los casos de los procesos agudos de dolor, de fatiga, de los trastornos del sueño, los mareos, los trastornos digestivos, entre
tantos otros que no podemos justamente enumerar, pero sí que tienen esta particular dificultad de que son altamente impactantes y condicionan muchísimo la vida de las personas con discapacidad orgánica, al mismo tiempo que no son observables, no son fácilmente comunicables, y por lo tanto generan o están asociados a una dificultad de comprensión por parte de otras personas y también a una dificultad de diagnóstico desde la perspectiva médica. Otro elemento fundamental es que se trata de afecciones que fluctúan, que son variables. Esto nos pone en escenario que nos encontramos con afecciones que son permanentes, pero que no son uniformes ni fijas, y por lo tanto son impredecibles e inestables. Como lo señala una de las entrevistadas, eso no quita que sean permanentes. ¿Y por qué la insistencia con ello? Porque existen ciertos obstáculos y barreras conceptuales que tanto en el plano social como en el plano científico y médico, que hacen que nos cueste ver que una discapacidad pueda tener esta dimensión temporal, fluctuante, no fija, que la deficiencia, tomando la palabra, el término de la CIF y que se usa también en el baremo, tenga estas características. También nos cuesta ver quizás que lo que no podemos observar directamente existe, o le damos una menor validez, que esta es otra de las claves, ¿no? Esta diapositiva de aquí lo que hace es recoger un dato del cuestionario que nos avala o nos ratifica que estos elementos son efectivamente los que generan limitaciones en la vida diaria de las personas con discapacidad orgánica. Bien, a partir de la conceptualización queríamos presentar esta gráfica, que es también uno de los resultados, que nos permite ver el impacto multidimensional que tiene la discapacidad en distintos ámbitos de la vida. De un vistazo, él nos otorga los valores medios que las personas que han respondido al cuestionario han dado a cada uno de estos ámbitos en una escala de 0 nulo a 5 excesivo. Y vemos dos cuestiones fundamentales. Una, que en ningún caso es un impacto menor ni despreciable, y por otro lado, que sí distinguen algunos ámbitos, al menos en el marco de nuestro estudio, ¿no? Que es el trabajo, las actividades de ocio y recreación, el bienestar psicoemocional, el bienestar físico y la autonomía, y la vida afectivo-sexual, que es uno quizás de las dimensiones más invisibilizadas también dentro de la discapacidad. Si a estos mismos datos los cruzamos por las variables de sexo-género, de nivel de ingresos y edad, también encontramos que son las mujeres quienes mayor impacto detectan en todos los ámbitos de la vida, y si comparamos las personas sin ingreso con las personas que tienen ingresos mayores a 2.000 euros, también vemos que en casi todos los ámbitos se nota esta diferencia, como podemos suponer además, porque son determinantes sociales que intersectan con la situación de discapacidad. En el caso de la edad tenemos una diferencia significativa, cuando hablo de significativa es por los análisis estadísticos, de que los jóvenes de 18 a 24 años indican un impacto sobre el bienestar psicoemocional de 3,80, que es un impacto alto en esta escala, en comparación con las personas mayores de 65 años que indicaron de 2. Tendríamos que profundizar muchísimo más esto, pero bueno, nos sirve al menos para darnos este marco general y entrar ya sí en algunos de los ámbitos que queremos presentar un poquito más en profundidad. Y uno de ellos, sin duda, es el ámbito de la atención sanitaria y sociosanitaria, que es una clave en el caso de la discapacidad orgánica. También hay montaña, es una montaña de información y de datos que podríamos hacer solo una presentación de esto, pero queríamos destacar algunas cuestiones. Por un lado, diagnósticos tardíos y erróneos, que constituyen un gran problema para las personas con discapacidad orgánica, y la atención fragmentada. Y que muchas de estas situaciones se narran desde las palabras de las personas entrevistadas como un periplo, como una odisea, ¿no?, para poder arribar a ese diagnóstico que además nos permite ya iniciar un tratamiento, que en el caso de las enfermedades degenerativas es apremiante. Nos permite también, en todo caso, presentarnos a la valoración de la discapacidad, sin ese diagnóstico es prácticamente imposible, y vemos que casi un 30%, casi un 30% de la muestra, este diagnóstico tardó más de 10 años. Por otro lado, este periplo también se ve en esa constante
irrupción que supone el ir de cita en cita por cada servicio de especialidad. Y adentrándonos en la atención sanitaria, quizás uno de los aspectos transversales más importantes es esa percepción de incomprensión y de falta de respuesta que atraviesa estos itinerarios y que implica, en algunos casos, de la percepción de falta de conocimiento médico, pero también de la falta de comprensión de la globalidad de la situación, ¿no? De la situación de discapacidad. La discapacidad nos permite tener esa mirada mucho más global, no centrarnos solo en la afectación o la enfermedad de base. Y esto no está presente y hace que se fragmente el abordaje sanitario, hace que se fragmente nuevamente la medicación y que no haya una hoja de ruta clara en la atención. Y en el caso de las mujeres con discapacidad orgánica, destaca también en estos ámbitos la tendencia a psicologizar el estado de salud, a derivarlo a estados depresivos, a estados ansiosos, que además de erróneo, nos hace que retrasar aún más, o es uno de los factores que hace que se retrase este diagnóstico. Y por lo cual hemos traído esta primera cita donde explicita cómo la invisibilidad en el ámbito sanitario es quizás aún más dañina de la que se vive a diario y en la sociedad. También la segunda cita pertenece a una madre de un niño con discapacidad orgánica en una situación de emergencia, donde tiene que recurrir muchas veces y se siente permanentemente desacreditada. Esto es algo que nos va a retornar en todo el estudio. Y de esto queremos enfatizar que de una u otra manera la subvaloración, la minimización en el ámbito sanitario necesariamente conlleva una restricción directa al acceso a la salud. Y otra cara, también directamente relacionada con esto, es la limitación en las coberturas de las necesidades de apoyo, que también se anticipaba en el principio. Esta tabla, de todo lo que hay, queremos destacar que justamente los apoyos que se consideran necesarios son los que también tienen escasa cobertura. Y si tomamos el caso más extremo, extremo en el sentido de que tiene efectivamente mayor cobertura, por tomar ese ejemplo, que es los tratamientos farmacológicos y los productos sanitarios, vemos que esta mayor cobertura realmente solo llega a poco más de la mitad de las personas encuestadas. O sea, tenemos casi la mitad de las personas con discapacidad orgánica que incluso esto que vemos como que esperamos que tenga mayor cobertura, pues no la tiene. Y también, por supuesto, destaca la medicina preventiva, la nutrición, el apoyo psicosocial, la rehabilitación, como las grandes deudoras, ¿no? Como las grandes deudas, tanto porque faltan a nivel de cómo está organizado el sistema sanitario y sociosanitario, como porque de la rehabilitación se perpetúa esa concepción de que solo es para curar o tras un episodio agudo y no hay una perspectiva desde la calidad de vida o desde el principio de autonomía. Como vemos para las personas que no, más del 60-70% que requiere estos apoyos, a su vez más del 80%, casi todas, lo tienen sin cubrir o cubierto de una manera parcial. Y enfatizamos en esto que se trata de apoyos críticos, que no son opcionales, que no son que su peso es incidir directamente en una intensificación de la discapacidad, en una desmejora del estado de salud, y que por ello también traemos estas citas que nos hablan del impacto económico que vamos a hablar ahora y también de cómo la invisibilidad de parte de las administraciones, en todo esto que venimos hablando, también se vive como una no existencia, como el no existir, como dice esta cita, no existía para el sistema. Es decir, como quizás un escalón más dentro de la invisibilidad. Y hablando ya así del impacto económico, trajimos este dato del cuestionario que hemos hecho, de lo que supone el sobrecoste, ¿no? Por no tener estos apoyos cubiertos. Pues encontramos que para la mitad de las personas que han respondido al cuestionario hay un gasto entre 100 y 500 euros al mes y que este nivel de gasto se mantiene incluso con personas que no tienen ingresos o que sus ingresos no superan los 600 euros. Entonces, aquí estamos ante dos cuestiones que también se han corroborado desde la perspectiva cualitativa, desde las entrevistas y los discursos, que es que el entorno muchas veces compensa, el entorno próximo, todas estas carencias que tiene el sistema público, pero que también estamos ante un claro factor de desigualdad, que crea desigualdad, que genera desigualdad, que accede quien puede, como puede, y además muchas veces a costa de un importantísimo empobrecimiento, que es propio y del entorno. Y este impacto en el bienestar material y económico se liga directamente
con el impacto en las trayectorias sociolaborales y educativas. Nos encontramos con trayectorias afectadas por, a veces, abandonos forzosos, por interrupciones que son resultado de esta, podríamos decir, maquinaria de barreras que se van articulando entre sí, entre la falta de cobertura, la imposibilidad de acceder a empleos mejores, la no cotización suficiente para lograr pensiones contributivas acordes y entornos, como vamos a ver luego, que no son para nada accesibles. De alguna manera, como traen estas personas, ¿no? Se arma un círculo vicioso que generan resultados francamente que debemos atender, ¿no? Hay un cúmulo de circunstancias, un círculo vicioso que nos pone en una situación de una grave afectación de la inclusión social, como anticipábamos al principio. Y trajimos también este dato de las pensiones contributivas, porque justamente también tienen una brecha de género bastante significativa en los datos que tenemos de nuestro cuestionario, donde el 40% de las mujeres que percibe estos ingresos no cobra más de 600 euros, frente al 17% de los hombres, y pasa lo inverso si nos fijamos en el tramo superior, ¿no? Solo el 34% de las mujeres cobra más de 1.200 frente al 60% de los hombres. Y como decíamos, en todo esto, ¿cuáles son las principales barreras que encontramos en los entornos educativos y laborales? También aquí hago un paréntesis, deberíamos entrar en profundidad en cada uno de ellos. Aquí por el tiempo que tenemos, lo hemos presentado juntos, pero también porque tienen similitudes a nivel estructural, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues esto mismo, a que son entornos no accesibles, no adecuados, no se puede, muchas personas que trabajan o que estudian no pueden mantener una postura adecuada por faltas de apoyo, no pueden disponer de instalaciones sanitarias como necesitarían, lo cual genera una situación de incomodidad permanente e incluso de riesgo, con la cual efectivamente trabajan o estudian en condiciones de desventaja. Y también porque la mayoría de estos entornos no presenta adecuaciones en la clave temporal, ¿no? Que es una clave que la discapacidad orgánica nos insta a pensar. Se presentan jornadas muchas veces extensas, inflexibles, hay muchísimos problemas con la justificación de bajas laborales o la justificación de ausencias en colegios, que nos llevan a esa situación de entrampamiento que muchas personas comentan de o me cuido o trabajo, o me cuido o estudio, y que se vuelve imposible conciliar, también afectando a las personas del entorno. Y otra referencia, como está aquí en la gráfica, es la ausencia de marcos normativos, de falta de reconocimiento, de conocimiento de que se trata efectivamente de una discapacidad y que amparen la situación de las personas con discapacidad orgánica y de su entorno que atraviesan, que quieren estudiar o que quieren trabajar, porque conlleva a una situación permanente de incomprensión e incredulidad que deben enfrentar de modo particular, individual, frente a cada empleador o empleadora, frente a cada tutor o tutora en un nuevo semestre, y que queda como una cuestión de entera voluntad o suerte, algo que es, viéndolo de la perspectiva de la discapacidad, pues pertenece o es materia de derechos, ¿no? Y debería resolverse de otra manera. Y esto nos lleva al siguiente punto, que quizás es uno de los puntos que más resuene a quienes nos están escuchando, que es esa invisibilidad cotidiana, diríamos que es una de las caras más conocidas de la invisibilidad de la discapacidad orgánica, que es la permanente falta de comprensión y de credibilidad de parte de cualquier persona. Y aquí insistimos en cualquier persona porque no se trata solo de desconocidos, esto también sucede con allegados, con conocidos, incluso con familiares. Y en el caso anterior, que no lo hemos dicho, se trata de una incredulidad que se da en un ámbito de relaciones además jerárquicas, ¿no? Como es la relación con un empleador-empleadora o con un directivo o directiva. Y se trata, en definitiva, de formas de negación de la discapacidad que dan lugar a situaciones claramente discriminatorias y que generan exclusiones, ¿no? Permanentemente, desde no poder, desde que no se ceda el asiento en el transporte público, hasta que se cuestione, por ejemplo, el uso de una plaza reservada para un coche, porque no se lleva silla de ruedas o porque no se aparenta desde la perspectiva de la persona que lo ve, no se aparenta esa discapacidad.
Y lo que trasladan muchísimo a las personas entrevistadas de una manera permanente es este permanente recibir comentarios de no se nota, no es para tanto, estás exagerando. Y por ello trajimos estos dos resultados concretos y breves de cómo también las personas encuestadas han visto de una manera bastante o muy frecuente el hecho de recibir comentarios sobre el esfuerzo, la voluntad personal, bueno, estás exagerando, o es una cuestión de voluntad tuya, y el tema de estar siempre dando explicaciones, justamente como estamos en un lugar de cuestionamiento y de sospecha permanente, pues se exigen esas explicaciones. Y a su vez, estos datos también nos permiten ver que estas situaciones son más marcadas en el caso de las mujeres. Por decirlo así, son las mujeres con discapacidad orgánica quienes menos se ven creídas, ¿no? Que se enfrentan con estas situaciones de manera habitual y permanente en todos los ámbitos de su vida. Eso es lo que queríamos también marcar. Y decir que justamente en este escuchar todas estas voces, retornan muchos cuestionamientos también de las personas con discapacidad orgánica frente a esta realidad y que se plantean por qué justamente tienen que llevar un cartel en la frente para que se note que tienen discapacidad, por qué no pueden tener buena cara o tener buena pinta, por qué en todo caso una persona con discapacidad no podría tener buena cara o buena pinta, o qué es lo que se necesita ver, ¿no? Y aunque no vamos a entrar muy en profundidad, sí me gustaría dejar planteado al menos que estamos frente a un repertorio de formas de discriminación, que son formas de denegación de lo diferente, en definitiva, y que van desde lo que no se percibe y no se comprende, hasta lo que incluso se puede llegar a percibir, como son el caso de las alteraciones a nivel corporal, cuando hay un tratamiento con corticoides, cuando hay una hinchazón o un edema, pero que también se percibe desde el estigma o desde la marca, o cuando no se percibe, pero igualmente se lo estigma, como es el caso del VIH. Todas estas formas en sí son complementarias y hablan del mismo sustrato sociocultural que deberíamos poder cambiar, digamos, para tener una sociedad inclusiva. Y son también, por retomar lo que decíamos antes, obstáculos para el conocimiento de la discapacidad orgánica y para el conocimiento de la realidad concreta de cada persona, ni más ni menos, que es la ignorancia en sí misma o a veces incluso peor, pensar que se conoce, que se entiende, porque muchas veces se piensa y se cree entender desde el estereotipo, desde pensar que una enfermedad es solo en el caso para personas mayores, o que se trata solo de hombres, o que se trata solo de mujeres, o que siempre una discapacidad va a estar asociada a un determinado fenotipo. De alguna manera, la discapacidad orgánica nos invita a cuestionar justamente estos estereotipos en torno a la discapacidad. Y dicho esto, bueno, todo lo que hemos hablado nos conduce a suponer, y los datos lo corroboran, de que hay una repercusión a nivel de las redes y los vínculos sociales de las personas con discapacidad orgánica y nos encontramos efectivamente con redes pequeñas, estancas, vemos que solo una o dos personas para 64% de las personas que han respondido al cuestionario, solo cuentan con una o dos personas para en caso de necesidad o imprevisto y que también aquí aparece una brecha de género. También, y queríamos traer junto las barreras que se han identificado en torno a el acceso a espacios de ocio y recreación, porque son también una de las cuestiones que no se suele visibilizar y sobre todo que no se suele dar la misma importancia como al trabajo, a la educación, desde esa mirada productivista, pero que efectivamente hacen a la calidad de vida, hacen a esas redes sociales que necesitamos como buenos humanos que somos para vivir y para ser plenos, y los resultados son bastante pasmosos, podríamos decir. El 71% de las personas manifestó haber tenido que irse alguna vez de un evento o un lugar por falta de adecuación. El 60% no haber podido acceder o permanecer a eventos que son de su interés y que hablan, por supuesto, de una clara restricción. No puedo ir a lo que me interesa ir o me tengo que ir porque no tengo un baño, porque hay alguna agresión del ambiente, algún elemento, algún químico que me está afectando en caso de sensibilidad. Y sobre todo me estoy refiriendo a este otro recuadro, el ritmo y la duración, esta dimensión temporal que vuelve a aparecer y que nos hace replantearnos o poder invitarnos a pensar en la accesibilidad también desde la perspectiva de la discapacidad orgánica.
Estos datos que hemos sacado todo muy poquito para presentarlo hoy en el tiempo que teníamos, lo que nos hacen también es ratificar, que la carga de tratamiento, la carga de enfermedad son justamente esta clave para entender a qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad orgánica. Y hacemos un pequeño paréntesis para decir que esto nos abre a pensar también la dotación en el espacio público, nos abre a pensar la movilidad, y que parte de ello lo hemos empezado a hacer en un congreso que se hizo el año pasado desde esta casa, desde COSENFE, de accesibilidad, y que, bueno, también les invitamos a consultarlo. Y la última cara que queríamos mostrar en esta presentación es la de la afectación psicoemocional, que como hemos visto estaba valorada de un alto impacto, y especialmente en el caso de mujeres, en el caso de personas con menores ingresos y también en el caso de personas jóvenes. Y lo pusimos aquí en último lugar porque queríamos enfatizar que es una consecuencia, una barrera que es consecuencia a su vez de todo el cúmulo de barreras experimentadas y que aparece referido en nuestro estudio tanto por las personas con discapacidad orgánica, por supuesto, como también por las personas del entorno. Y que se ha expresado como la soledad, el aislamiento que supone la incomprensión y el quedarse, como dicen este entrevistado, quedarse fuera del mundo, fuera de todo, también en el quiebre del proyecto vital que supone la adquisición de la discapacidad en edades tempranas, como habíamos hablado al principio, y es enfrentarse a un horizonte de vida radicalmente diferente, signado por esa percepción de riesgo permanente, de incertidumbre, de vulnerabilidad y especialmente por la pérdida de control sobre la vida. E incidir nuevamente en que si bien todos estos elementos conformaban los relatos de las personas con discapacidad orgánica, no se puede entender sin pensar justamente en la desatención cuando se transita en el sistema público de salud o las administraciones, o el hecho de quedarse fuera porque los entornos no son accesibles, o el hecho de tener que dejar de trabajar y optar por una incapacidad laboral porque no es posible seguir trabajando cuando realmente se quiere, y se puede, se podría seguir trabajando, no contar con el apoyo psicológico o empobrecerse por intentar afrontar económicamente ese sobrecoste. Y también en relación a este recuadro nos parece importantísimo traer a cuenta el papel que el movimiento asociativo desempeña en el acompañamiento de todo este proceso con las personas con discapacidad y con las personas del entorno, porque es un elemento y un recurso en esta convivencia, usando los mismos términos que he escuchado de las personas entrevistadas, esta convivencia con la enfermedad y con la discapacidad, lo planteaban que justamente toda esta participación en las asociaciones y en entidades fue un recurso para ello, ¿no? Fue un recurso para reelaborar esa experiencia, que estuvo a su vez ligado directamente a esa experiencia de participación que se va construyendo desde la motivación, desde la necesidad de acompañar a su vez a otras personas que están pasando por lo mismo. Y se va sucediendo un ciclo de apoyo mutuo que se amplía a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es también, quizás nos animamos a decir, el núcleo de una identidad emergente en este campo, en este espacio, que es la discapacidad orgánica, y que está en ese proceso de construcción colectiva. Y por eso traemos también esta cita que nos lo traslada esta idea desde un lugar, diría, poético, y que me parece apropiado también compartírselas, ¿no? Insta a ser conscientes de que estamos aquí. Ella hablaba al final de uno de los grupos de discusión, porque tenemos resistencia, porque tenemos empatía. No solo estamos buscando algo para nosotros mismos, sino para otros. Esa es la fuerza que tenemos y la fuerza que tenemos que saber canalizar. Y en esa clave de participación llegamos a las demandas y reivindicaciones, que también hemos sintetizado, pero que hemos sintetizado no solo por ser breves, que sí, también, sino porque de las múltiples demandas y necesidades que podemos recoger aquí, la perspectiva de la discapacidad y de la discapacidad orgánica nos permite vertebrarlas, nos permite articularlas. Y esto no solo desde lo teórico, sino también fue un consenso en los grupos de discusión, en el grupo de trabajo, de que en definitiva, más allá de la diversidad de situaciones, de las distintas enfermedades, de cómo cada enfermedad se manifiesta en cada persona, también existe una convergencia
en las barreras en las que se enfrentan las personas con esta discapacidad en el mundo, digamos. Y que esa convergencia también nos da fuerzas para dar a estas reivindicaciones un carácter más potente, por decirlo así. En el marco de este estudio lo hemos articulado en torno a dos ejes principales: el ámbito sociosanitario y el reconocimiento de la discapacidad orgánica por parte de las administraciones, y el reconocimiento social en términos más amplios, y también en relación al movimiento asociativo de la discapacidad. Este recuadro que tenemos aquí lo que hace es mostrar cómo estos tres ítems solamente recogían el 60% de las respuestas posibles en torno a las demandas, y tenían que ver justamente con recibir atención y tratamientos necesarios en el momento adecuado, recibir una atención integral a nivel psicológico, social y sanitario que corresponden y se anudan con un reclamo sostenido como es el de la coordinación sociosanitaria efectiva, el espacio sociosanitario inclusivo, en el cual tendríamos que también incluir, y haremos una breve referencia, lo que se ha planteado antes, ¿no? Estas dificultades que suponen para muchas personas con discapacidad orgánica la valoración de la discapacidad o los tiempos que tarda en expedirse. Y desde la aportación cualitativa del estudio, retomamos esto que decíamos antes, los obstáculos o barreras conceptuales, porque creemos que están presentes en esto que trasladan las y los entrevistados, que son las dificultades de valorar la afectación real, la carga sintomática, su fluctuación, su variabilidad en la vida cotidiana y sobre todo en los entornos reales en los que se viven. Y son también las mujeres las que señalan, mujeres entrevistadas, las que señalan más precisamente esa falta de credibilidad muchas veces de su situación. Efectivamente, el nuevo viejo baremo, como ya lo conocemos, quizás nos da la oportunidad de cambiar algo de todo esto, y bueno, estaremos atentas a ver cómo esto sucede y si podemos también conocer los resultados de las evaluaciones que se lleguen a dar de su implementación. Y por otro lado, teníamos este otro eje de gran consenso, que es visibilizar la discapacidad orgánica a nivel social, en términos generales, y a nivel del propio movimiento asociativo. Aquí traer finalmente dos claves. Por un lado, del ámbito cualitativo, que las propias entrevistadas nos hablan de huir de las etiquetas, huir de los carteles y apostar en todo caso en una clave de diversidad, de la diversidad humana y también del reconocimiento de las desigualdades como una diana de lucha común en esto, y de los resultados cuantitativos, que nos ha llamado la atención el hecho de que solo el 51% de las personas encuestadas había escuchado hablar antes de la discapacidad orgánica. Sin embargo, cuando se les pidió valorarla también en una escala de 0 a 5, como hemos visto antes, obtuvo, por decirlo así, un promedio, un puntaje bastante bueno de 3,80. Esto permitió entender que, pese a que muchas personas no habían escuchado hablar de la discapacidad orgánica, pudieron igualmente identificarse, ¿no? Y esto nos aporta validez a lo que al concepto que hemos compartido y a esta instancia de visibilización que queremos dar. Pero también nos llama la atención a abordar con mayor énfasis esta difusión, porque también entre las personas que pertenecen al movimiento asociativo, no solo de COSENFE, sino en general, solo el 55% de ellas había escuchado hablar antes de discapacidad orgánica. Entonces, con esto llegamos ya a las conclusiones para enfatizar dos ideas centrales. Por un lado, lo que nos permite ver la discapacidad orgánica, y por otro lado, lo que queda por hacer. Habíamos comentado al inicio de que esta propuesta nace por la necesidad de echar luz sobre una realidad invisibilizada y ampliamente desconocida o mal conocida, como decíamos, y que poder ver las distintas caras de esta invisibilidad, de esta gran barrera, nos permite ver también sus correlatos, sus efectos conjuntos sobre la vida de las personas con esta discapacidad y de su entorno, pero también nos invita a ver todas las posibilidades de acción que tenemos sobre la mesa. Y nos da claves, todo este proceso en general nos ha dado claves de asumir siempre un enfoque de derechos y tener el principio de autonomía personal como bandera, ser sensibles a la experiencia y la voz de las personas con discapacidad orgánica y las personas de su entorno, y sobre todo basarse y poder impulsar procesos de participación, que sin ello, como decíamos antes, carecemos de la legitimidad que queremos realmente lograr. Y un poco es el sentido y la esencia
de todo lo que hemos hecho. Solo termino diciendo que son resultados no definitorios, sino todo lo contrario, que su objetivo es abrir, invitar a todas vosotras que estáis hoy aquí a iniciar esa nueva hoja de ruta, como ya venimos hablando, y para ello no hay mejor manera que escuchar a nuestras dos invitadas, quienes nos darán las mejores claves para iniciar esta nueva aventura, podríamos decir. Así que muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Georgina, por esta magnífica exposición en la que, bueno, sabemos que has hecho un gran esfuerzo para resumir todo el trabajo que se ha hecho y que, bueno, podréis consultar todas y todos a través del estudio que pondremos a disposición de todas las personas para que puedan empaparse de él y conocer todas estas realidades. Son muchas las informaciones, son muchas las conclusiones, las cuestiones que podríamos hablar sobre todo lo que nos has expuesto hoy aquí, pero me voy a quedar con algo que ha dicho Luis en su intervención al principio de esta presentación, ¿no? Hemos logrado en este primer acercamiento conocer y acreditar todo aquello que en definitiva creíamos que era así, que sabíamos, pero que no teníamos esa realidad, ese conocimiento científico, ¿no? de una investigación social para poner negro sobre blanco y que creo que este es un documento de partida fundamental para ese conocimiento, pero ahora viene también lo que comentaba, ¿no? La acción, todo lo que el trabajo que tenemos que hacer COCENFE y su movimiento asociativo y evidentemente todas las esferas del ámbito de la discapacidad para dotar de reconocimiento y de acceso a los derechos a las personas con discapacidad física y orgánica, que es el propósito por lo que nos metimos en esta aventura. Como bien decías también, Georgina, y también se comentó desde el primer momento, tenemos con nosotros a Eva y a Laura, y sí que nos gustaría pues, lanzarle pues, un par de preguntas, una pregunta a cada una, como personas súper implicadas, ¿no? en todo este trabajo, en todo el movimiento asociativo de la discapacidad y sobre todo, bueno, pues por su vinculación con COCENFE. En primer lugar, mi pregunta va a ir dirigida, nuestra pregunta, vamos, va a ir dirigida a Eva Pérez, que es nuestra vicepresidenta y la verdad que es nuestra abanderada en poner en valor y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad orgánica. Siempre nos está motivando y proponiendo cosas para que todo nuestro movimiento asociativo pues tenga proyectos, actividades y que se pueda beneficiar de todas las cosas que hacemos y dar visibilidad a la discapacidad orgánica y por eso para nosotros era súper importante que estuviera hoy aquí y por eso te queríamos lanzar esta pregunta, además que porque estás muy metida en todos los grupos de trabajo también y en la revisión de toda la documentación y demás, ¿no? Y por eso te lanzamos esta pregunta tú como principal abanderada de la reivindicación. ¿Qué importancia tiene para ti el estudio? ¿Qué importancia tiene para el movimiento asociativo de la discapacidad orgánica este primer documento? ¿Y cuáles crees que son los siguientes pasos que debe seguir el movimiento asociativo de la discapacidad en este ámbito? Bueno, muchísimas gracias, Elena. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Buenos días, Luis. Y primero felicitar a Mar y a Georgina por el trabajo que han realizado y a Georgina por la presentación tan estupenda que nos ha hecho, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, me gustaría dejar en evidencia que este estudio va a ser vital para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad orgánica, ¿no? El libro blanco de la discapacidad orgánica va en línea del trabajo que llevamos realizando desde el movimiento asociativo de COCENFE
para identificar las necesidades y dificultades que tienen las personas que se tienen que enfrentar con las personas con discapacidad orgánica en su día a día, ¿no? Como por ejemplo a la hora, pues bueno, lo que ya se ha planteado a la hora de acceder a ese reconocimiento, ese grado de discapacidad o dependencia, o a la hora simplemente de poder acceder a un empleo digno, y que en la presentación de Georgina tan claro ha quedado de la importancia, ¿no?, que esto tiene. Necesitamos que se nos vea, pero también decir cómo queremos que se nos vea y que se nos tenga en cuenta. Necesitamos tener argumentos basados en el conocimiento científico fundado, pero también y sobre todo un conocimiento que cuente con nosotros, con nuestro saber y nuestras experiencias, conocimiento que sea desde con y con las personas de la discapacidad orgánica, ¿no? En este sentido, la importante participación que tuvo en este estudio es un claro ejemplo de todo esto y da cuenta de la necesidad de los espacios de expresión, debate y generación de consenso y conocimiento hechos para y desde las discapacidades orgánicas, que es desde lo que se ha partido, desde lo que se ha empezado y de lo que queda actualmente manifiesto, ¿no? Siempre que nos reunimos, ¿no?, con representantes públicos, siempre que es importante, yo creo que hay algo que decimos muy claro, ¿no? Nada para las personas con discapacidad sin las personas, ¿no?, con discapacidad. De esta misma manera hay que escuchar y atender las demandas de las personas con discapacidad orgánica para así gozar de una fotografía completa que muestre cuál es la situación actual y podamos diseñar medidas acordes que garanticen su derecho a la plenitud y condiciones de igualdad. Este estudio nos va a permitir visualizar y ser conscientes del enorme potencial que tiene el movimiento asociativo, y desde COSENFE, ¿no?, lo ha dicho Georgina, la cantidad de asociaciones y de diferentes muestras que se han hecho, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque va a aportar a la sociedad la construcción de ese horizonte de inclusión que queremos, ¿no?, y que queremos llegar y obtener. El movimiento asociativo fuerte y cohesionado del que goza COSENFE es una organización, como ya había dicho en su presentación Luis, es la organización más representativa de las personas con discapacidad física y orgánica, y es fundamental para seguir conquistando los derechos que las personas con discapacidad podemos vivir con nuestra vida de la manera que queremos. Pero también contamos con todas vosotras y vosotros para que sigáis participando y contribuyendo desde cada lugar a este horizonte de reconocimiento junto a COSENFE y junto a cada persona y entidad comprometida con los derechos de las personas con discapacidad. Creemos que las personas que formamos COSENFE y su movimiento asociativo estamos a disposición de cualquier empresa, organización o poder público que quiera dar pasos encaminados a garantizar la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica. Bueno, creo que esto es algo que ya lleva muchísimo tiempo COSENFE trabajando con las diferentes empresas para intentar, ¿no?, llegar a esa inclusión. Y estoy segura que este libro blanco de la discapacidad orgánica, que para mí es un tesoro, porque lo hemos visto crecer desde el principio con una fuerza y que estábamos deseando de poder presentar, ¿no? Pero estoy segura que será útil para este propósito, y que no hay mejor adjetivo que útil para calificar algo en lo que hemos trabajado, en lo que se ha llevado tanto tiempo, tantos esfuerzos invertidos, y si conseguimos que este libro blanco sea útil, habrá merecido la pena. Yo estoy convencida de que así será y de que podremos tener mucha difusión y que al final sea útil para todas las personas con discapacidad orgánica. Pues muchas gracias, Eva. Nosotros también estamos convencidos de que así será, y de hecho, pues eso, ese era el reto al inicio de toda esta andadura, y creemos que vamos por buen camino. No deja de ser desolador, al fin y al cabo, todas las evidencias que salen en el estudio y que vemos pues cómo se plasma la desigualdad, la vulnerabilidad, la falta de atención en muchísimos ámbitos, pero somos optimistas en el sentido de que creemos que este es el camino que hay que recorrer para después poder reivindicar, ¿no? Poder decir, oiga, llevamos muchos años trabajando en esto, pero además tenemos la palabra y la voz de las personas con discapacidad, y ha llegado el momento de que se tome cartas en el asunto y se mejore y se revierta esta situación. También contábamos, como decíamos al principio, con otra persona a la que queríamos lanzarle una pregunta, y en esta ocasión también como
como participante activa en el grupo de trabajo y que ha contribuido enormemente, perdón, a que llegáramos a buen fin con el mismo, que es Laura Quintas. Laura, pues además de estar aquí invitada hoy, porque como mujer con discapacidad orgánica ha participado en el estudio, pues también es una persona que está muy vinculada, como también nos comentó Anxo al principio, al movimiento asociativo de la discapacidad. Pues participando a través del movimiento asociativo de COCENFE, de FEDEMO, que es su casa, de la Asociación Gallega de Hemofilia y también de COCENFE Galicia. O sea, que tiene una patita en cada asociación del tercer sector de la discapacidad. Y para nosotros, ya os digo que fue fundamental la participación de Laura y del resto de participantes por su enorme aportación y valía a todas las propuestas que ponían en marcha y que logramos sacar adelante gracias a su participación. Perdón. Y la pregunta que queríamos lanzarte es, desde tu experiencia como persona con discapacidad orgánica y persona súper implicada en el trabajo realizado, ¿qué crees que deberíamos de transmitir a las personas que nos están oyendo y que se sienten a lo mejor súper identificadas con las cuestiones que nos ha planteado Georgina, ¿no? Que muchas frases las podríamos poner en boca de muchas personas con las que nos relacionamos? ¿Qué te gustaría que quedara de este trabajo? ¿Qué mensaje lanzaríamos? Bueno, buenos días a todas y a todos. Me gustaría empezar agradeciendo, si me permitís un minutito, a COCENFE por la iniciativa, a CERMI por el apoyo, a Mar por la perseverancia y sobre todo a Georgina porque hacer este documento ha sido un trabajo brutal, pero resumirlo para la presentación de hoy creo que ha sido todavía más complicado. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que básicamente lo habéis descrito y voy a intentar no repetirme mucho. La discapacidad orgánica es sobre todo invisible, invisible en nuestra vida cotidiana. Día a día nos tenemos que justificar y explicar cómo nos afecta en los diferentes ámbitos, incluido el ocio. Sí, nosotros planificamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cómo, cuándo y cómo. Y sí que es verdad que leyendo este documento, tengo que decir que hasta ahora esto es un recorrido de muchos años, de muchas personas que han trabajado durante mucho tiempo, muchas organizaciones, y que nosotras hemos recogido el testigo y hemos conseguido por fin sacar algo ya manejable y que está aquí para poder compartirlo. Pero sorprende que ese conocimiento compartido que teníamos algunas personas y el movimiento asociativo, ahora lo hemos recogido, está registrado, es un dato científico y que a mí no deja de sorprenderme que me veo totalmente reflejada en las palabras de otras personas que tienen diferentes patologías. Y yo creo que es el trabajo principal de este estudio, que cualquier persona que ni siquiera nunca haya oído hablar de discapacidad orgánica pueda verse reflejada, para nosotros es un punto. Y después poder difundirlo y no solo a la sociedad y a la ciudadanía en general, sino a las administraciones públicas, porque el movimiento asociativo es el encargado hasta ahora de dar apoyo y de dar servicios a las personas con discapacidad orgánica, porque lleva una alta carga asistencial que no se está dando una respuesta correcta o amplificada, y también a nuestro movimiento asociativo. Lo que no se ve, no se percibe, no se comprende y no existe. Y muchas veces nos tenemos que justificar y explicar incluso dentro de nuestro propio movimiento asociativo. Entonces yo creo que pensar que este es un documento que se ha trabajado mucho, es un documento vivo, es una herramienta, sobre todo una herramienta viva, abierta, que se irá adaptando a las nuevas situaciones y que se va a nutrir de las aportaciones que vayan surgiendo en el día a día y con el paso del tiempo. Es decir, no hemos llegado hasta aquí ya. De hecho, Georgina lo ha dicho justo al principio. Han salido nuevos datos, ya vamos a tener que coger y probablemente cambiar algunas cosas. Esto es así, pero quiero pensar que va a ser una herramienta
para el movimiento asociativo y para todas las personas que puedan verse reflejadas y puedan, bueno, pues mejorar su día a día en la medida de lo posible. Y decir que somos muchas las que estamos implicadas, pero es verdad que creo, y yo personalmente creo que es importante que se nos vea, que se nos vea en los diferentes foros para que la gente nos reconozca, se reconozca y, bueno, pueda mejorar en algún aspecto su día a día. Pues muchísimas gracias también a ti, Laura, y ya vamos llegando al fin de este gran día para COCENFE, que es la presentación de este libro blanco, de esta primera fase del libro blanco, y que, como todos habéis coincidido, todos y todas, es la primera áspita que ponemos en el camino, pero que queda muchísimo camino por recorrer y que de hecho seguimos recorriendo y estamos trabajando actualmente en ello para poder continuar aportando información, documentando y que se haga, bueno, que se reconozca de esta forma pues todos nuestros derechos y podamos acceder a ellos en situación de igualdad de oportunidades, que es al fin y al cabo lo que buscamos siempre que ponemos en marcha iniciativas en el movimiento asociativo de la discapacidad, ¿no? Ese reconocimiento y esa igualdad de oportunidades. Os invitamos a todas las personas que queráis conocer el estudio. Ya creo que los compañeros ya han puesto en el canal de YouTube, en el chat de YouTube, donde podéis descargar el documento. No obstante, estará en la página web de COCENFE y desde allí lo podréis conocer todo lo que queráis sobre la información que tenemos de la discapacidad física y orgánica, y específicamente poder descargar este estudio y todos los documentos que vayamos generando en esta materia. También me gustaría decir, antes de concluir, porque sí que habíamos dicho que a lo mejor quedaba un pequeño espacio para las preguntas, pero como ya se ha llegado casi al fin del tiempo, pues vamos a tener que acortarlo y acotarlo aquí. Pero sí que me gustaría decir, a modo de conclusión, porque muchas de las preguntas que nos hacían, bueno, algunas de las preguntas que nos hacían estaban muy vinculadas al estado del reconocimiento de la discapacidad orgánica en el ámbito de las administraciones, ¿no? ¿Qué camino quedaba por recorrer y todo esto? Y yo creo que ha quedado implícito en toda la exposición de todas las personas desde que hemos hablado a lo largo de la mañana de hoy, desde nuestro presidente, desde Anxo, pasando por Luis y Georgina, Eva y Laura. La clave está, una de las claves, no la clave, pero una de las claves principales es que se ponga en marcha de una vez por todas el nuevo baremo, el reconocimiento de la discapacidad. En este nuevo baremo, que ya también decimos de antemano, va a quedar antiguo ya antes de publicarse, pero por lo menos es un avance respecto al otro al que está vigente en estos momentos. En este nuevo baremo se van a reconocer situaciones que hasta ahora no se están reconociendo y que están produciendo retrasos como los que veíamos, que no solo tenían que ver con el baremo, sino con el diagnóstico, ¿no? Pero que están estrechamente vinculados, y entonces creemos que esto va a ser un gran paso para poder reconocer situaciones que en estos momentos no están siendo reconocidas. El tema de la situación, que aunque no parezca que esté relacionado, pero el tema del reconocimiento que también está ya a puntito, según nos han dicho desde las administraciones, de publicarse la equiparación entre la incapacidad y la discapacidad. No podemos olvidar que muchas de las personas que tienen una enfermedad que deriva en discapacidad orgánica, muchas de ellas generan esa situación de incapacidad. Para ellas es fundamental, como decíamos, que se les reconozca la posibilidad de trabajar. Sin esa equiparación en el ámbito laboral, muchas personas con incapacidad laboral y que están muy vinculadas a la discapacidad orgánica, en este caso, se ven abocadas a situaciones de empobrecimiento, cuando a lo mejor pues, a través de esa equiparación se podrían buscar trabajos que estuvieran adaptados a su situación y que pudieran complementar
esos ingresos y ese sobrecoste que tiene la enfermedad. Es decir, son muchísimos retos, igual que el planteamiento, ¿no?, que nos hacían respecto a la discapacidad física y la orgánica. Nosotros entendemos que la discapacidad física y orgánica están estrechamente vinculadas porque la discapacidad orgánica, casi toda ella, acaba derivando en un momento de la vida en discapacidad física. Es como el paso inicial. No es una regla de 3, evidentemente, porque cada persona es un mundo y todas las discapacidades tienen su evolución y trayectoria, pero sí es cierto que es como uno de los primeros pasos y que al final pues va derivando y esa relación nosotros la tenemos súper clara, pero que también es un tema en el que tenemos que seguir indagando, averiguando y poniendo luz y negro sobre blanco. Y yo creo que estas eran las cuestiones también a las que hacían especial incidencia en las personas que estaban comentando en el chat, que también darles las gracias por estar ahí siempre. Nuestros eventos, la verdad, que tienen un reconocimiento y un seguimiento muy importante. Aquí en esta presentación han estado más de 400 personas a lo largo de la intervención conectadas, con lo cual pues os podéis imaginar el interés que genera, porque bueno, pues no deja de ser un día de semana a las 11 de la mañana en la que hay muchísimas otras cuestiones, cargas de eventos, tenemos unas agendas súper complicadas y el estar ahí más de 400 personas pues también nos hace, es un indicador, ¿no?, del interés que suscita todo esto. Y simplemente para finalizar y despedir este evento, me gustaría dar las gracias de nuevo además de todas las personas que habéis intervenido hoy y que han participado, por supuesto, en el trabajo, pues del mismo modo que hay que hacer la crítica a la administración cuando no atiende nuestras demandas. En este caso tenemos que dar las gracias porque este estudio ha podido ser realizado gracias a, como decía al principio, a la subvención del 07 y de interés general y animo, ya que estamos en época de campaña del IRPF, de marcar la casillita, animo a todas las personas a que marquen la casillita de la colaboración con las entidades del tercer sector, porque gracias a que marcamos la X solidaria, pues podemos sacar adelante trabajos como este, no solo en las entidades de ámbito estatal, que generamos conocimiento y aportamos, bueno, pues iniciativas a todo nuestro movimiento asociativo, sino también en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas, pues que se da oportunidad para hacer actividades de intervención directa con personas con discapacidad y para nosotros es fundamental que toda la sociedad, y os animo a que todos seáis también unos transmisores de esta información, de que sensibilicéis y que animemos a todo el mundo a marcar la X solidaria en estos momentos, porque es fundamental para que podamos seguir trabajando en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Nada más, animaros a que sigáis participando con nosotros en nuestros eventos, que en los próximos días os iremos informando de todas las cuestiones que tenemos en marcha. La semana que viene, ya sin ir más lejos, tenemos unas jornadas el martes y el miércoles y os animamos a participar y a seguir escuchándonos. Dar de nuevo las gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, Anxo, Luis, Georgina, Laura, Eva. Muchísimas gracias y nos veremos en los próximos días porque seguiremos organizando eventos para dar a conocer este estudio en todos los territorios y os animamos a todo el movimiento asociativo de la discapacidad de COCENFE y al resto a que nos llaméis, que contéis con nosotros para difundir este trabajo y dar a conocer la discapacidad orgánica. Nada más, hasta la próxima y muchísimas gracias.